Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Sean bienvenidos el día de hoy. Hoy pues vamos a estudiar Biblia. Hoy nos toca el estudio bíblico teológico y pues igual es importante, ¿verdad? Yo solo quiero recordarles de que para los hermanos de Peronia hay en el canal de YouTube, están los anteriores estudios bíblicos que se hicieron. Algunos no están grabados, ¿verdad? Los primeros, pero sí, a partir de hace como 3-4 meses creo, ya están grabados ahí, entonces para más o menos ponerse el día. Hoy pues vamos a estudiar dos, ¿verdad? Prácticamente vamos a ver lo que es Josué y Jueces. Este es el contenido teórico, ¿verdad? El liderazgo y la conquista. En el Deuteronomio vimos cómo Moisés solo ve la tierra prometida y muere. Para los que no han leído Deuteronomios, pues el Señor nos da una lección ahí que es bien tremenda y bien profunda, fíjese hermano, porque está hablando de la obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia, muchas veces no lo tomamos en cuenta. La obediencia a medias es desobediencia. ¿Qué pasó con Moisés? A Moisés el pueblo le estaba pidiendo agua, él se enfadó, se enojó y le habló a Dios, y Dios le dijo: háblale a la roca, ¿verdad?, para que salga agua. Pero como Moisés en ese momento estaba muy molesto, estaba enojado, entonces primero regañó al pueblo, ¿verdad? Les hizo ver, y lo pueden ver ustedes en Deuteronomio. Le hizo ver, ¿verdad?, que no estaba bien lo que estaban haciendo y todo. Mató la roca, le pegó a la roca. Y es increíble, pero fíjese que pareciera, para cualquier persona, pareciera que eso, pues, ¿qué tiene de importante, verdad? Pero, sin embargo, el Señor le dice: yo te dije que le hablaras a la roca, no que la golpearas. Tú en medio de tu enojo has hecho eso, y por no haberme obedecido, imagínense, y por no haberme obedecido no podrás entrar a la tierra prometida, sino solamente la podrás ver. Y así es como entonces termina Deuteronomio, ¿verdad?, donde Moisés solo ve la tierra prometida y ahí muere. Entonces ahora Josué es el que sucede a Moisés. Y de igual forma sigue guiando al pueblo en la conquista de Canaán. Destaca la obediencia a Dios, la estrategia guiada por él y la importancia de la unidad del pueblo. Entonces yo creo que es muy importante. Nosotros estamos dando aquí un pincelado, prácticamente son pincelazos los que le estamos dando a los diferentes temas bíblicos. Pero es bueno si lo pueden leer. Vamos a dejar algunas citas que pueden estudiar, pero yo creo que aquí lo mejor es poder leer la Biblia, poder conocerla. La idea de dar estos temas es para que ustedes conozcan de qué trata cada libro, pero no estamos profundizándolo, ¿verdad? Y realmente la riqueza es bastante. Así que, pues como un consejo sano es que ustedes lean la Biblia, lean estos libros y puedan conocer más a fondo lo que ahí dice. Entonces, por un lado, vamos a ver hoy lo que es Josué, el liderazgo y la conquista. Y por otro lado, pues les decía el libro de Jueces. Ahí vamos a ver la fidelidad y los desafíos que se presentan, porque recuérdense que ahí no había rey todavía, entonces se tenían, eran unos jueces, no como los jueces que conocemos hoy, ¿verdad? Que están detrás de un estrado, tienen una toga y todo eso, no. Estos eran de ellos mismos, pues, entonces, pero el Señor es quien nos fue. Entonces, tras la muerte de Josué,
Israel enfrenta ciclos de pecado, opresión y liberación por medio de jueces enviados por Dios. Este libro nos enseña la importancia de mantener la fidelidad y dependencia de Dios ante la adversidad. En todo esto lo que tenemos que ir viendo es la obediencia, hermanos, porque mire, Efesios capítulo 2 dice claramente que hay un espíritu en el aire. Recuérdese que hemos estudiado eso. Hay un espíritu en el aire animando a los que desobedecen a Dios. O sea, la desobediencia es el arma que Satanás usa. Ahora, ¿cuál es el propósito de la desobediencia? Que realmente no seamos bendecidos. Porque allá en Deuteronomio en Deuteronomio 28 nos presenta dos puntos de vista. Uno es bendición, el otro es maldición. Entonces, cuando uno es obediente, dice, y estas bendiciones vendrán sobre la persona, lo van a perseguir. Quiere decir entonces que todas las personas que somos obedientes o luchamos por esa obediencia, porque el Señor conoce el corazón de cada uno, pues la bendición de Dios va con nosotros. Pero también ahí en el versículo 46 dice que a los que no obedecieron a Dios, estas maldiciones vendrán sobre ellos, los perseguirán y los alcanzarán hasta terminar con ellos. Entonces, ahí mismo se nos da a elegir, en el libro de Deuteronomio se nos da a elegir entre bendición o maldición. Bueno, entonces yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos que lo que nos quieren enseñar acá, en estos dos estudios que vamos a ver hoy, entre todo es la fidelidad a Dios, ¿verdad? Fidelidad, hablo de obediencia, hablo de seguirle, hablo de todo lo que tiene que ver con la fidelidad y la dependencia de Dios. No podemos depender de nosotros o de lo que tenemos o de lo que somos, sino tenemos que depender de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que no hay dinero, no hay puesto, no hay nada que sea más importante, ¿verdad?, que Dios. Entonces nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Entonces la lucha del ser humano, como lo hemos visto en otro momento, la lucha de todo ser humano es realmente estar en obediencia con Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque estos dos libros, pues en el tema Josué y Jueces, la conquista y los desafíos del pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿verdad? Como les decía, el objetivo del estudio es conocer los libros históricos de Josué y Jueces, su contexto y propósito dentro de la historia de Israel, comprender la importancia de la obediencia, la fe y la fidelidad a Dios en la conquista y asentamiento en la tierra prometida, que trasladado a nuestra vida, cuando hablamos de conquista, es vencer esos gigantes, esos que no nos dejan estar bien, o sea, el pecado, el orgullo, soberbia, vanidad, desobediencia, etcétera. Y asentamiento en la tierra prometida es poseer lo que el Señor ya nos dio, ya nos legó, pero que el enemigo en todo momento trata de robarnos. Él viene a robar, a matar y a destruir. Aplicar estas enseñanzas de liderazgo, fe y disciplina a la vida personal y espiritual. Eso es lo importante, ¿verdad? No solo como un libro de historia, sino poder aplicar estas enseñanzas de liderazgo, fe y disciplina a nuestra vida personal y a nuestra vida espiritual. En lo teórico, pues Josué, hemos visto ya el liderazgo de conquista en el Deuteronomio. Ya vimos cómo Moisés solo ve la tierra prometida, ya expliqué por qué. Entonces ahora el que va a suceder a Moisés y va a guiar al pueblo en la conquista de Canaán es Josué, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo se destaca la obediencia a Dios, la estrategia guiada por él y la importancia de la unidad del pueblo. Y en Jueces vamos a ver, como les decía, fidelidad y desafíos. Pues tras la muerte de Josué también muere. Israel enfrenta ciclos de pecado, opresión y liberación por medio de jueces enviados por Dios. Enseñan la importancia de mantener la fidelidad y la dependencia de Dios ante la adversidad. Y como siempre lo hemos hecho, lo vamos a estudiar a través de estos videos. Así que preparémonos lapicero, cuaderno,
Abra su cámara para los que aún la tienen cerrada. Abra su cámara porque acuérdese de la obediencia que estamos hablando, ¿verdad? Es fácil. La desobediencia es bien fácil. La obediencia es lo que cuesta. Empecemos pues. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial.
La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué.
El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración.
El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto de veras es impactante, mis hermanos, cuando nosotros vemos cómo la desobediencia lleva por otro lado y la necesidad de Dios en la vida de las personas. ¿Qué hemos aprendido? Vamos a ver, lo que hemos aprendido es que tenemos que tener fe y obediencia a Dios, ser líderes, pero para bien, y responsabilidad comunitaria. Consecuencias de la desobediencia. Hemos visto lo trágico y cómo vuelven, ¿verdad? Así como dice San Pablo en Gálatas, habiendo empezado con el espíritu, están terminando con la carne, ¿verdad? O sea, las consecuencias de la desobediencia, pero ante todo la misericordia y la fidelidad de Dios, porque en el libro de Jueces principalmente se mira cómo Dios usa aún a los malos, no porque sean buenos, sino porque en su misericordia Él había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Y quiere cumplir ese pacto. Recuérdese que iba a ser de bendición para todas esas familias. Aquí pues yo quisiera sugerirles que lean 4 citas bíblicas. Por ejemplo, la primera podríamos buscar lo que es el llamado y la promesa a Josué, allá en el capítulo 1 de Josué, del 1 al 9. Luego podemos leer Josué, capítulo 6, versículo 27. Ahí podemos ver sobre la caída de Jericó. Y en Jueces, capítulo 2, del 6 al 12,
podemos estudiar un poco sobre lo que es el ciclo de pecado y liberación. Y algo muy importante, el llamado de Gedeón, en el capítulo 6, versículo 11 a 24, como Gedeón, siendo una persona cobarde, miedosa y todo, es llamado por Dios, ¿verdad? Esto es muy importante porque a veces nosotros sentimos que no, pues, que no podemos, que no servimos, que es que yo, pues no, algunos, ¿verdad? Dicen, yo no estudié, pero hoy el Señor nos está mostrando, ahí en Jueces, precisamente capítulo 6, 11 al 24, Gedeón estaba escondido por miedo. Sin embargo, cuando el ángel anuncia, le dice, valiente guerrero, imagínese usted, léalo, es muy importante que lo logre leer. ¿Cuál es la aplicación que le podemos dar a este estudio? Porque no es solo escucharlo, ¿verdad? Tenemos que también escuchar cuál es la aplicación que podemos darle. Vamos a leer un pasaje de Josué o de Jueces. Ya les recomendé dos, capítulo 1, 1, 9 y Jueces 6, 11, 24. Es el llamado de ambos, el llamado de Josué y cuando los jueces también. Reflexionemos. ¿Qué nos enseña sobre la obediencia y la fe en momentos de incertidumbre? ¿Cuántas veces nosotros pues somos puestos en alguna situación por la vida donde tenemos que decidir entre obedecer o qué hacer, ¿verdad? Por alguna prueba que estamos pasando. Y si hay fe en esos momentos y si estamos realmente seguros que Dios está con nosotros, obedecemos. De lo contrario, mis hermanos, uno peca por tal de alcanzar lo que tal vez ya le pidió a Dios. Podemos ver el caso de Abraham y Sarai, ¿verdad? Se recuerda, si usted ha leído ya esa parte en Génesis, podemos darnos cuenta cómo Dios le había prometido a Abraham y a Sarai le había prometido hijos. Sin embargo, no, vino y le habló a su esclava, ¿verdad? Y pues se la dio a Abraham, ¿verdad? Para que se acostara con ella, y de ahí es donde nace este hijo, ¿verdad? Que pues todos conocemos la historia. Agar era la esclava y ella da a luz a Ismael. Más adelante, pues cuando el ángel ya le anuncia y todo, pues Sarai se ríe incluso, ¿verdad? Porque ella dice, ya estoy muy bien. Pero, o sea, el profeta nos dice, aunque parezca que tarda. Fíjese, eso es muy interesante, ¿verdad? Dice, aunque parezca que la profecía o la promesa tarda, pero va a llegar en el justo momento. Y aquí pues tenemos que reflexionar, ¿verdad? Estos dos libros nos enseñan sobre que tenemos que tener obediencia y fe en momentos de incertidumbre. ¿Cómo puedo aplicar la fidelidad a Dios en mi vida? Tanto personal como familiar también. Y otra cosa que nos enseña es el ejemplo del liderazgo y valentía que puedo seguir hoy. Nosotros tenemos que, como dice el Espíritu Santo, ya se estaba manifestando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos va a mover, mis hermanos. No tengamos miedo de hablar con la verdad. No tengamos miedo de hablar con la justicia. No busquemos agradar a nadie en particular, sino, como hemos hablado en otras enseñanzas, el profeta está al servicio de la justicia. No está al servicio ni de los ricos, ni de los pobres, ni de la iglesia, ni de los no iglesia. No, está al servicio de la justicia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser líderes, valientes, ¿verdad? No tener miedo. Y luego escribamos un resumen y una oración personal aplicando la enseñanza. Tómele ahí una captura de pantalla de esto, por favor, y hágalo, ¿verdad? Una reflexión sobre qué nos enseña, ¿verdad? Qué nos enseña sobre la obediencia y la fe en momentos de incertidumbre. ¿Cómo puedo aplicar la fidelidad a Dios en mi vida personal y familiar? ¿Qué ejemplo de liderazgo y valentía puedo seguir hoy según lo que vi? Y luego un resumen
y una oración personal pidiéndole a Dios, ¿verdad?, poder aplicar esta enseñanza. Vamos a reflexionar a través de esto. Josué y Jueces muestran que la obediencia, la fe y la fidelidad de Dios son fundamentales para enfrentar desafíos y establecer la vida en plenitud. De lo contrario, la desobediencia, el no creerle a Dios, no creerle en sus promesas, esto pues puede llevarnos a otra situación, ¿verdad?, de sufrimiento. Entonces es muy importante que podamos darnos cuenta hoy cómo estos dos libros nos muestran que la obediencia, la fe y la fidelidad a Dios son fundamentales para enfrentar desafíos y establecer la vida en plenitud. Y también que la historia de Israel nos enseña a confiar en Dios, nos enseña a confiar en Dios en nuestras victorias y pruebas, recordando siempre su misericordia y su guía. Ahí podemos aprender nosotros que el Señor siempre, hermano, nos dará la victoria si estamos realmente en una buena relación con Él. Si estamos lejos de Dios, pues volvamos. Si hay pecado, pues confesémonos, dejémoslo, ¿verdad? Lo importante es que nosotros podamos realmente tener esa victoria que solo en Dios podemos encontrar en medio de las pruebas. Bueno, antes de entrar a nuestra oración final, no sé si hay algún comentario. Como siempre, abrimos ahí un momento para que pregunten o comenten qué les pareció la enseñanza. Sí, hermano Paulo. Sí, gracias, hermano. Bendiciones a todos. Amén. Pues yo, la verdad que aprendí mucho esta noche, porque siempre pensé que los jueces, pues la mayoría habían sido buenos, sobre todo Débora y Sansón. Así lo había entendido, incluso leyéndolo. Pero ahorita que este muchacho dijo que Sansón era un promiscuo y que... Entonces dije yo, sí es cierto, porque sí cuenta ahí muchas, o sea, cuentan más cosas, digamos, malas que buenas, es cierto. Sí mató un montón de filisteos, pero como que era su propio ego el que él no lo hacía de parte de Dios, digámoslo así. Entonces sí aprendí mucho, me gustó mucho la forma como lo ven ellos, ¿verdad? Desde otro punto de vista me gustó mucho, aprendí bastante. Gracias. Gracias a Dios, mijo. Qué bendición, hermano Víctor. Amén, buenas noches. Amén. Siempre agradeciendo el tiempo dedicado a todo lo que nos imparte, hermano Francisco. Que Dios lo siga bendiciendo y de ahí también aprendo de lo de Josué, y donde decía que al sonido de las trompetas pues los muros cayeron. ¿Es de ahí donde nace la alabanza? Mi pregunta. Sí, los muros de Jericó. De ahí sí, surge, los muros caen. Sí, ahora la alabanza ya venía, porque acuérdense que prácticamente los que estaban en el templo, levitas, conocidos como los levitas, ellos eran los encargados de la alabanza, y cuando salía la procesión con el arca, ellos iban al frente, ¿verdad? Ahí lo que hicieron fue tocar el shofar, o sea, las trompetas también, y correr alrededor. Por eso hay que leer bien todo, ¿verdad? Aquí solo se da un extracto. Corrieron alrededor conforme lo que Dios les había dicho, y cuando llegó el séptimo día, ellos tocan la trompeta y todo, y caen, ¿verdad?, los muros de Jericó. La alabanza ya venía de antes con los levitas. Ellos eran los encargados de la alabanza del Señor. Pero sí, las trompetas y todo eso tienen un papel importante en ese momento. Bueno, muchas gracias. Y gloria a Dios, mijo, porque sí es de bendición todo esto. Muy bien, ¿alguien más que quiera tomar la palabra ahí? Bueno, me alegra mucho, hermano Italino, qué bueno que te conectaste. Hace 8 días
grabamos la segunda parte de la enseñanza. Y ahí está la respuesta a tu pregunta que habías hecho sobre acerca de la autoridad del sacerdote y de nuestra autoridad o derechos, como lo dice el derecho canónico. Entonces, te recomiendo pues que vayas a YouTube, no sé si ya la viste, que vayas a YouTube y mires completo el video. Ahí están las dos partes, ¿verdad? Tanto la primera que se cortó porque parece que había mucha tempestad y cayeron no los muros de Jericó, ¿verdad? Sino ahí cayó el internet y ya no se pudo continuar. Pero hace 8 días logramos concluir y ahí está precisamente explicado, ¿verdad? Explicado acerca de la pregunta que hiciste, para que si no lo has visto vayas a verlo. No sé si ya lograste verlo. Sí, Vitalino. Sí, gracias, hermano, muy agradecido por la recomendación. Sí, efectivamente ya lo vimos, muy agradecido, sí, todo aclarado, gracias. Muy bien, qué bendición, porque sí es importante que nosotros como laicos conozcamos, principalmente nosotros los líderes, ¿verdad? Porque eso es importante, los líderes deben de conocer sus derechos y sus obligaciones desde la perspectiva católica, ¿verdad? Y eso está en el derecho canónico. Muy bien, ¿alguien más que quiera? Hermana Silvia, ¿cómo seguiste? Hermana Silvia ¿qué Escobar? ¿Estás o no estás ahí? Pues yo miro tu foto. Hermana Silvia Escobar, no sé si tiene audio. Ok. La manita nada más. Va, perfecto. Y estamos. Hermano Francisco. ¿Qué manda? Sí, gracias a Dios. Sí, hermano, perdone, es que fíjese que como estoy nueva en esto, hay veces que no sé cómo poner la manita para ser levantada, pero vaya que me entendió. Sí, hermano, gracias a Dios, ahí estoy. Y aquí me conecté para, como no tengo que movilizarme, aquí estoy. Sí, fíjese que con el tema de hoy, yo sí quería participar porque cuando yo leo esto del libro de Josué, me da mucha intriga de que cómo cayeron los muros de Jericó con tanta facilidad, y de ver esto, pues el pueblo como que dijo, bueno, Dios está con nosotros, podemos hacer lo que nosotros se nos dé la gana, ¿verdad? Y ahí es cuando Acán pues se apropia de lo que no le pertenecía a él, sino que a Dios. Y cómo Josué empezó a perder la batalla por culpa de Acán. Y luego pues Dios le dice a Josué que qué hace tirado en el suelo, que mejor vaya a ver cómo está su pueblo porque le están fallando. Correcto. Y llama por tribus, por familias, luego por hogares, y llega Acán, ¿verdad? Que es la familia de Acán la que salió perjudicada en todo esto. Y cuando yo lo leí me impresionó porque ahí no solo Dios toma la vida de Acán, sino que de toda la familia, sus pertenencias, su ganado. Entonces mi reflexión en ese momento era que muchas veces nosotros también, por nuestras propias decisiones malas que tomamos, acarreamos también a nuestra familia a situaciones que tal vez ellos no tienen que salir perjudicados, pero nosotros mismos los perjudicamos. Solamente, correcto, hermano, muchas gracias. Sí, muy bonito, gracias. Muy bonita la reflexión, porque realmente cuando la cabeza del hogar, ¿verdad? En este caso falla, toda la familia sufre consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque Acán tomó la decisión, escondió todo y pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Y ahí es donde podemos nosotros dar cuenta. San Pablo dice, no se engañen ustedes mismos. A Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Lo que ustedes siembren, eso cosecharán.
Si siembran para el espíritu, cosecharán vida, pero si siembran para la carne, cosecharán muerte. Todo, por eso, cuando uno lee la Biblia, todo trae consecuencia. ¿Por qué los apóstoles, por qué las cartas paulinas, las de Pedro, Santiago, traen algo importante del pasado, ¿verdad? Del Antiguo Testamento? Y es precisamente por la experiencia. Entonces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, el Señor nos va a hablar definitivamente. Por eso decíamos hoy la obediencia y la fidelidad a Dios, porque querer resolver los problemas, pero en desobediencia de Dios, realmente trajo, no solo fue a la familia de Acán, sino trajo tragedia a todo el pueblo, pues, porque al final la batalla la perdieron, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante, mis hermanos, que pues ojalá podamos leer estos dos libros, los que no lo han leído, pero lo que nos deja aquí así puntual, es uno, la fe en Dios. Pase lo que pase, Dios no te va a abandonar, uno. Y segundo, la obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia es el arma del enemigo, ¿verdad? Uno dice, hagan, no hacen, vengan, no vienen, tengan, no, etcétera, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que está desviando hoy a todo el mundo, porque ¿quién quiere saber de Dios hoy? Comentaba ahí nuestro hermano José que ha secularizado el mundo, su vida, ¿verdad? Todo el mundo está secularizado de tal manera que a nadie le preocupa lo espiritual, porque les preocupa más la comida, les preocupa más el estudio, y todo eso es importante, claro, pero nadie ha pensado en que tiene que morir y que tiene que estar ante el juez, que tiene que pasar por un tribunal, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos recibir esta lección para nuestras vidas, pero puntual, obediencia, fe y obediencia, ¿verdad? Y debe haber una buena relación con Dios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo ahí? ¿No? Sí. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro hermano José Shahab, que nos haga la oración, por favor, y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, Maestro y Guía eterno, gracias por mostrarnos a través de Josué y los jueces cómo la fidelidad y la obediencia a ti conducen a la victoria y la liberación. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y corazón para confiar en tu guía, obedecer tu voluntad y ser valientes frente a los desafíos. Ayúdanos a reconocer tu misericordia y actuar con fe y responsabilidad en nuestra vida diaria. Que nuestra vida sea un reflejo de tu fidelidad y amor, siguiendo siempre tu camino. Amén. Decimos todos, dulce madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.